Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero y en esta ocasión les traigo un tema muy particular: cómo determinar el beta, costo del accionista y el valor del WAP o costo promedio ponderado en un proyecto de inversión. Y esto lo vamos a aplicar dentro de un proyecto inmobiliario, pero orientado a un mercado emergente, donde vamos a desarrollar el cálculo del beta apalancado, el costo del accionista con el método KPI y la relación deuda-capital. Esto va a estar muy interesante. Para ello vamos a hacer un repaso de algunas fórmulas muy importantes. Tal es el caso de el cálculo del costo del accionista a través del método KPI en el mercado desarrollado. Lo vamos a recordar a través de una fórmula muy conocida, donde este costo del accionista se encuentra a través de una tasa libre de riesgo adicionado con una beta apalancada por el efecto de la deuda, y eso multiplicado por la prima del mercado, que no es más que la diferencia de la tasa del mercado con la tasa libre de riesgo. Este método de KPI, que es el modelo de valorización de activos financieros, funciona perfectamente en mercados desarrollados. Con la misma lógica también recordemos lo que es el beta no apalancado y el beta apalancado. Recuerden que el beta no apalancado es la relación del beta, nivel de riesgo, recordemos, pero sin efecto de la deuda, mientras que el beta apalancada es con el efecto de la deuda ya incorporado. Por eso que ahí aparece un factor relación deuda-capital. Esto lo vamos a ver en la práctica. Bien, pero la lógica está interesante, me dirán, pero ¿cómo calculamos el costo del accionista con este método de KPI, pero en mercados emergentes? Y vamos a poner un caso de un país particular, el caso del país Perú. Bien, en esa lógica, primero empecemos. ¿Qué son los mercados emergentes? Bueno, los mercados emergentes son en general aquellos países que experimentan un veloz crecimiento de su economía y a su vez presentan inestabilidad tanto en el ámbito financiero y político. Esto en comparación, obviamente, de los países vías en desarrollo. Bien, entonces ahí tenemos que trabajar rápidamente el costo del accionista a través del método del KPI, pero en mercados emergentes. La fórmula es muy similar, solamente vamos a agregar al final el riesgo país. Y con estos elementos vamos a poder calcular el WAP o el costo promedio ponderado de capital con el método tradicional que ya conocemos, conociendo obviamente tanto el costo de la deuda como el costo del accionista. Bien, ahora recordemos, el riesgo país, esto va a cambiar dependiendo del país que se analice, se obtiene a través de la información de su Banco Central de Reserva. En este caso particular, en esta fecha, en el caso del Perú, el riesgo país está en 173 puntos básicos. ¿Qué significa eso? Que estos 173 puntos básicos, si yo lo divido entre 10.000 y le doy la forma porcentual, equivale a 1.73%. Por lo tanto, 173 puntos básicos de riesgo país equivalen en la fórmula anterior 1.73% como riesgo país. Interesante, ¿no? Bien, ahora sí vamos al dato del proyecto inmobiliario. Les comento la situación del caso. Mírenme, respecto al endeudamiento de la empresa Mi Casa, que mantiene sus proyectos inmobiliarios, es 35% de deuda y 65% de patrimonio, aporte, y el costo promedio de la deuda es del 10%. Asimismo, en cuanto al rendimiento esperado de los accionistas, se sabe que la tasa libre de riesgo es 4.5, la beta del sector, que en este caso vamos a trabajar en un mercado en desarrollo, es 1.21, y este mercado es una construcción de viviendas, lo vamos a ver en la fuente, y la tasa de mercado esperada es del 9.5. Estos parámetros, repito, son equivalentes en un mercado desarrollado, en este caso en el mercado norteamericano. Hay que considerar que el proyecto se realiza en un país de mercado emergente, en donde el riesgo país es 173 puntos básicos. Asimismo, la tasa de impuesto anual es del 30%. El monto de la inversión a desarrollar en el presente proyecto inmobiliario es por un total de $1.250.000. Definir el valor del beta, el costo del accionista y el valor del WAP. Para eso vamos a trabajar un caso muy importante en Excel que por favor vamos a desarrollar todos juntos. Bien, continuamos.
El archivo de trabajo en Excel que le proponemos consta de las siguientes hojas. Una hoja que es el tutorial donde está el enlace, donde se podrá visitar y ver nuevamente todo lo que estamos desarrollando en este tutorial. Luego tenemos el enunciado, el molde para que puedas practicar, la solución para que compares justamente lo realizado y las páginas de información que son los enlaces. Les comento. Este enunciado es muy poderoso, muy interesante, y hay que tomarlo muy en cuenta porque toda esta información está basado en un dato particular. Primera parte es un mercado en desarrollado, como el mercado americano, y luego lo vamos a tropicalizar para un país que está en un mercado emergente, con ciertas particularidades. Y el beta de este sector lo hemos tomado de esta página web, que es básicamente el sector de los home building, que son la construcción de viviendas. Ahora, este enlace, como le decía acá en la página de información, si usted le dan clic a este enlace, le va a llevar justamente a la página que quiero mencionarles a continuación. Vamos a darle clic al enlace. Al darle clic a ese enlace nos va a llevar a las betas de cada sector en el mercado americano, es un mercado desarrollado, donde se van a ver una relación de todos los sectores industriales. Y si comenzamos a bajar, vamos a encontrar el sector de trabajo, el sector de construcción de viviendas. Miren ustedes donde estoy señalando, los home building. En este caso particular me dicen que este sector está conformado por 32 empresas, que el beta promedio, pero este es el beta, hay que tomar muy en cuenta que este beta es el beta actual, es decir, con deuda. Mientras que más adelante aparece el beta desapalancado. Vean ustedes, en el sector de construcción de viviendas, el beta desapalancado es 1.21. Última referencia en esta página web. Entonces voy a tomar este 1.21 como el beta del sector, pero reitero, es un beta desapalancado. Con esa lógica vamos a regresar ahora sí al Excel. Asimismo, en esta página de información tienen los otros enlaces para ver las referencias de los datos que se requieren en el método de CAPIEM para el cálculo del costo del accionista, incluyendo la tasa de riesgo país. ¿Perfecto? Bien, de acuerdo al enunciado, vamos a trasladar toda esta data a las plantillas. Recuerden, tenemos dos plantillas, uno que es el molde para que tú puedas practicar y otro es la solución. Vamos a empezar en el molde. Todo proceso de solución tiene, en este caso particular, va a tener tres partes. La parte número 1 son los datos iniciales, parte número 2, el cálculo del WAP o costo promedio ponderado de capital, y la parte número 3 vamos a hacer una simulación de los flujos del proyecto para su evaluación. Perfecto, vamos por partes. En primer lugar, de acuerdo al enunciado del problema, y esto lo tienen, reitero, en esta parte de aquí, la participación de la deuda es del 35%, entonces si yo colocar acá 35%, automáticamente me dice cuál es el porcentaje de aporte de capital, y esto es a través de una fórmula simplemente por diferencia. Y también podemos hacer la relación deuda-capital, donde la relación deuda-capital nos expresa que por cada dólar que yo invierta solamente voy a tener de deuda 0.54. Eso es lo que está indicando este indicador. Si yo cambiase este porcentaje al 40%, por decir algo, obviamente cambia la estructura y cambia la relación deuda-capital, y lo vamos visualizando en este pie, en este gráfico. Regresemos al dato inicial, 35%. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos un dato que el costo de la deuda es del orden del 10%, dato de problema. La tasa de impuestos está en el orden del 30%. La tasa libre de riesgo en 4.5%. El beta desapalancado, recuerdan ustedes ese beta que habíamos calculado y visto en la página anterior, es 1.21, colocamos. Y la tasa de mercado, tal como se indica en el problema, pues en la parte del enunciado, es 9.5. Y con esa situación ya estamos listos para calcular todos los elementos. Me falta un elemento adicional, el riesgo país. Recuerden que el riesgo país se tiene que dividir entre 10.000, entonces el riesgo país era 173 puntos básicos y esto lo divido entre 10.000, que nos da 1.73. Aplicamos las fórmulas convenientemente y nos da que el coste del accionista es 14.56 y el WAP 11.91. Vamos a contrastar nuestra solución
Perfecto. 14.56, 11.91. Mi molde, lo mismo. Está perfecto hasta el momento. ¿Qué les pareció? Ya que hemos aplicado únicamente un modelo simple y directo. Ahora nos vamos a la parte 2. El monto de la inversión, según datos del enunciado del problema, es 1.250.000. Entonces colocamos acá inversión 1.250.000. Ya sabemos que la tasa de impuesto y todo lo demás lo jala de la información de arriba, y con eso calculamos el WAP, que es 11.91. Como ven, estoy reiterando la misma respuesta de la parte anterior, pero acá lo vemos en forma estructurada y podemos hacer un comparativo: el costo de la deuda antes de impuestos, después de impuestos, el costo del accionista y el WAP. Y como ven en estas tasas, el costo del accionista siempre debe ser mayor porque asume mayor nivel de riesgo. Está correcto hasta el momento. Y en la parte 3 vamos a colocar los flujos que se han proyectado versus la inversión. Y con eso podemos calcular el BAN a través de la función BNA, que actualiza los flujos futuros, y le adicionamos la inversión, y también calculamos la TIR, ¿no es cierto? Y como notarán ustedes, este BAN y este TIR salen interesantes. ¿Por qué? Porque el BAN es positivo y la TIR es mayor que la tasa de corte, en este caso 11.91, que era el WAP. Por lo tanto, la intención sería aceptar el proyecto si estos fueran los flujos y esto fuera el nivel de inversión. Verifiquemos qué hubiese pasado si el nivel de inversión fuera 1,5 millones y mantuviera los mismos flujos de retorno. Con 1,5 millones habría que rechazar el proyecto porque los flujos generarían un BAN negativo y una TIR que sería por debajo de la tasa de corte, que es menor que el WAP. Por lo tanto, estamos verificando que el modelo está corriendo perfectamente. Vamos a dejarlo como estaba, 1.250.000. Y como ven, a ese nivel hay que aceptar el proyecto. Veamos la solución. Perfecto. Los mismos parámetros del molde. Significa que mi proceso está correctamente bien desarrollado. Otra particularidad de este modelo trabajado en Excel es que si al cambiar los porcentajes de participación de deuda y capital, obviamente se van a alterar todos los componentes, sobre todo el beta apalancado. Fíjense que el beta apalancado, con la fórmula que ya hemos mencionado, se obtiene con 1.67 bajo esta estructura. Pero si esta estructura cambiase, supongamos que el efecto de la deuda fuera 50%, es decir, 50% es aporte, 50% es deuda, cambia el beta apalancado, cambia el costo del accionista, cambia el valor del WAP, obviamente. Y obviamente todos los componentes que habíamos calculado también se van a modificar, ¿de acuerdo? Entonces, en función de la estructura de la deuda, también cambiarán los componentes, sobre todo el beta apalancado, que afecta fundamentalmente el costo del accionista. Vamos a regresar a las condiciones iniciales. ¿Qué pasaría si caerá a 35? Lo visto. Otro elemento también importante es qué pasaría si el coste de la deuda aumentase. Supongamos que aumentase a 12%. Si aumentase a 12%, como ven ustedes, ahora tenemos una situación del WAP que también ha cambiado, y obviamente el BAN ha cambiado, y se mantiene justamente la evaluación para poder tomar a aceptar el proyecto. Entonces, a ver que se puedan modificar algunos componentes de esta estructura, rápidamente tú puedes tomar juicio de opinión, ¿de acuerdo? Entonces, queda claro que al constituirse una estructura de financiamiento diferente, cambia el beta apalancado, obviamente cambian los costos del accionista y el WAP, ¿de acuerdo? De igual forma también si cambiamos el coste de la deuda. Bien amigos, espero que este repaso haya sido de vuestro interés. Si desean adquirir este modelo, por favor se ponen en contacto con nosotros. Muchas gracias.